Cordial saludo. El día de hoy les vengo a compartir una temática relacionada a la materia Administración del IVA y Retención en la Fuente, también denominada Tributaria 2. Específicamente, el tema que voy a compartir con ustedes, como lo podrán observar en la presentación, está relacionado a la determinación del impuesto al valor agregado. En cuanto al impuesto al valor agregado, como podrán observar en la presentación, dentro de los aspectos característicos, podemos entonces mencionar que estamos en presencia de un impuesto de carácter nacional, es decir, lo administra la DIAN y está enfocado hacia los consumos que se aplica en cada una de las etapas del proceso económico, en proporción al valor agregado del producto y a la prestación de servicio. Dentro de los aspectos característicos del IVA, podemos decir que es un impuesto instantáneo, es un impuesto indirecto porque no afecta la rentabilidad o la ganancia de las empresas. Ahora bien, dentro de los aspectos que vamos a conversar en este momento, vamos a tratar dos cosas muy importantes. En primer lugar, ¿cuáles son esos aspectos básicos relacionados al momento de hacer una declaración del IVA? Y en segundo lugar, lo más importante, ¿cuáles son esos aspectos característicos para hacer la determinación del IVA? Es decir, para hacer la cuantía del impuesto al valor agregado. Al referirnos sobre los aspectos básicos al momento de hacer la declaración del IVA, es importante hacer referencia en primer lugar a su base legal, el cual está establecido específicamente en el artículo 483 del Estatuto Tributario, el cual establece cuál es el mecanismo en cuanto hay que aplicar para la determinación del IVA. Adicionalmente a eso, dentro de la documentación que se requiere para hacer una declaración del IVA, podemos observar lo siguiente. En primer lugar, necesitamos la declaración del IVA del periodo anterior, porque seguramente dentro de la información que se colocó en la declaración del periodo anterior va a haber algunos datos que son necesarios utilizar para la declaración del IVA de este nuevo periodo. En segundo lugar, tenemos en cuanto a que necesitamos el estado de la situación financiera, también denominado balance general. Dentro del balance general, nosotros vamos a encontrar dos cuentas que son fundamentales para la determinación del impuesto al valor agregado, como lo son el IVA descontable, que lo vamos a encontrar como un activo, y también el IVA generado, que lo vamos a observar como una cuenta de pasivo. Simultáneamente, al momento de realizar una declaración del IVA, nosotros vamos a requerir el estado de resultado, anteriormente llamado estado de ganancias y pérdidas. Porque en ese estado financiero, como lo podrán observar en la presentación, nosotros vamos a encontrar los ingresos, las deducciones como rebaja, descuento, devoluciones, pero también vamos a encontrar las compras y los gastos que incurrió el responsable al momento de hacer sus actividades ordinarias. Importante, como cuarto punto, necesitamos los certificados de retenciones de IVA que nos han aplicado a nosotros al momento de hacer transacciones con empresas que estén catalogadas como grandes contribuyentes. En ese sentido, es importante aclarar lo siguiente. Obsérvese en la presentación que cuando estamos hablando del IVA generado, nos estamos refiriendo a aquel IVA que está relacionado a las ventas. Es decir, cuando una empresa factura sus ventas y es responsable del IVA, tiene que cobrar un IVA y ese IVA, por supuesto, debe estar discriminado en la factura. Ahora bien, cuando nos referimos al IVA descontable, estamos en presencia de un IVA que se origina de las compras. Es decir, cuando una empresa compra o paga servicio, el IVA que le discrimina su proveedor se denomina el IVA descontable. Estos son dos cuentas fundamentales para hacer la determinación del impuesto al valor agregado. Ahora bien, en cuanto al periodo, en cuanto los responsables del IVA deben enterar el impuesto al valor agregado ante el Estado, es decir, ante la DIAN, podemos observar en la presentación lo siguiente. Hay empresas que si tienen un ingreso en el periodo económico superior a 92.000 VT,
las declaraciones del IVA las tienen que presentar de forma bimestral, es decir, cada 2 meses. También tenemos aquellas empresas cuyos ingresos son menores a 92.000 VT y el IVA lo tiene que presentar cada 4 meses, es decir, cuatrimestral. El IVA se presenta en un formulario que es el formulario 300. Recordemos que la Administración Tributaria emite una serie de formularios para cada uno de los tributos según la naturaleza. Para el caso del IVA, repito, es el formulario 300. Ahora bien, uno de los aspectos importantes a considerar al momento de hacer una declaración del IVA es determinar la naturaleza de cada una de las transacciones de la empresa. Es decir, vamos a poder encontrar que dentro del sector productivo habrán empresas que prestan servicios o venden bienes que están completamente gravados, como lo pueden observar en la presentación. ¿Qué significa bienes y servicios gravados? Que ese vendedor, al momento de facturar el bien o servicio que presta, tiene que cobrar un IVA. Y ese IVA, como lo mencioné anteriormente, debe estar discriminado en la factura. Pero también podemos encontrar empresas que venden bienes o prestan servicios y que estén exentos. ¿Qué significa que estén exentos? Que de acuerdo a la ley, al estatuto tributario, esos bienes o esos servicios, la tarifa del impuesto al valor agregado es 0, con la finalidad de estimular ese sector económico. Caso puntual, los exportadores de ciertos bienes y servicios. Y finalmente también podemos encontrar aquellas empresas que venden bienes o prestan servicios y que están excluidos, es decir, que desde el momento en que nace esa transacción no genera ningún tipo de IVA. Entonces, estos son aspectos genéricos que es importante que cada uno de nosotros los tomemos en cuenta al momento de hacer una declaración. Desde el punto de vista práctico, a continuación, obsérvese en la presentación, vamos a realizar un ejercicio. Y la premisa para realizar este ejercicio es pensando que la empresa para la cual vamos a hacer la declaración del IVA es una empresa que vende y compra productos al 19%. Entonces, dentro de la información característica de este ejercicio que vamos a elaborar en este momento, podemos observar, estamos en presencia de la empresa AIB Comercial SAS, cuyo objeto social es la venta de electrodomésticos. Es una empresa responsable del IVA. ¿Qué significa el que le demos la categoría a una empresa de responsable del IVA? Que al momento de vender tiene la obligación legal, según el estatuto tributario, de facturar el IVA. Pero no solamente eso, tiene que facturar el IVA, tiene que enterar y pagar el IVA ante la administración tributaria. En el caso puntual, obsérvese entonces que este responsable del IVA vende al 19%, porque dentro de los aspectos generales del impuesto al valor agregado, es importante también recordar que hay tarifa general al 19%, también contamos con una tarifa diferencial o reducida al 5%, entre otras. Dentro del periodo impositivo de esta empresa para la cual estamos haciendo el ejercicio, decimos que declara cada 4 meses, es decir, cuatrimestral. La fecha del vencimiento de la declaración, 22 de mayo del 2021. Importante, que la fecha para la declaración del IVA y de cualquier otro tipo de tributos lo establece en el calendario tributario la Administración Tributaria. Del mismo modo, obsérvese entonces que la fecha de la declaración, es decir, la fecha en que presentó el contador público la declaración, fue el 22 de junio del 2021. ¿Por qué les hago esta salvedad? Porque los contadores públicos tenemos que ser garantes de presentar la declaración dentro del plazo. En caso de que las declaraciones las presentamos fuera del plazo, entonces nosotros tenemos que liquidar una sanción por extemporaneidad. Entonces quise traerle diferentes variables que sean importantes porque ustedes al momento que estén ejerciendo su profesión como contadores públicos dentro del sector productivo se van a encontrar estas realidades. Ahora bien,
Dentro de la información financiera que vamos a tomar como referencia para la elaboración de esta declaración del IVA, tenemos lo siguiente. En primer lugar, unos ingresos del cuatrimestre, enero, febrero, marzo y abril, porque miren que la fecha del vencimiento de la declaración era 22 de mayo. Entonces, de esos primeros 4 meses del año, obtuvo unos ingresos por 400 millones de pesos. Simultáneamente, asumió unas compras y unos servicios. Unas compras por 220 millones de pesos, unos servicios por 50 millones de pesos. Durante el cuatrimestre realizó transacciones, es decir, vendió a empresas que están categorizadas como grandes contribuyentes, por lo cual recibió retenciones en materia del IVA equivalente a 4 millones de pesos. También tenemos que en cuanto a devoluciones sobre compra y venta, 0. ¿Por qué les indiqué esta información en la presentación? Porque es importante que ustedes tomen en cuenta que al momento de hacer una declaración del IVA, en el caso que la empresa durante el periodo impositivo haya tenido devoluciones sobre compra o devoluciones sobre venta, esas transacciones generan un ajuste en contabilidad y por ende en la declaración del impuesto al valor agregado. Ahora bien, al momento de hacer la declaración del IVA, es importante que realicemos los papeles de trabajo, en donde nosotros vamos a clarificar, vamos a determinar cuáles son esos montos, esas cantidades que vamos a registrar en el formulario. Entonces, en primer lugar, tenemos la determinación del IVA generado. Miren que en primer lugar tenemos los ingresos por 400 millones de pesos, lo multiplicamos por el 19% que es la tarifa y me genera un IVA de 76 millones de pesos. Importante aclararles que si la contabilidad está al día y está digitalizada, esta información la vamos a obtener del balance de prueba, es decir, que no tenemos que hacerlo de forma manual. Como segundo paso tenemos la determinación del IVA descontable. Miren que dentro del concepto se clarifica las compras y los servicios. Tanto las compras como los servicios los multiplicamos por el 19%, se observa en la presentación y determinamos entonces el IVA descontable, tanto por las compras como por supuesto por los servicios, para un total de IVA descontable 51.300.000. Ahora, ¿qué hacemos en cuanto a una vez que determinamos el impuesto al valor agregado, tanto generado como descontable? Realizamos lo que se denomina la conciliación de saldos. La conciliación de saldo es simplemente restar al IVA generado el IVA descontable. Entonces, obsérvese que la diferencia entre el IVA generado y el IVA descontable son 24.700.000. ¿Qué significa eso? Que la empresa tiene que pagarle al Estado, a la administración tributaria, esa cantidad, esos 24.700.000, porque en este caso fue mayor el IVA que cobró la empresa al momento de vender que el IVA que pagó al momento de comprar. Entonces, es importante que nosotros dentro de este procedimiento de determinación del IVA tomemos en cuenta esos aspectos, porque puede darse el caso de que el resultado sea al revés, es decir, que el IVA descontable, el que pago al momento de comprar, sea mayor al IVA que yo cobro al momento de vender. Y si eso sucede, entonces nosotros tendríamos ya no un saldo a pagar, sino que tendríamos un saldo a favor. Y ese saldo a favor yo lo puedo trasladar al periodo siguiente, yo lo puedo compensar y dependiendo de la naturaleza del responsable del IVA, yo lo puedo solicitar en devolución. Como siguiente paso dentro de ese procedimiento para la determinación del IVA, tenemos entonces lo siguiente. Obsérvese que esos 24 millones que quedaron como saldo por pagar ante la administración tributaria, yo le resto las retenciones del IVA que me aplicaron a mí durante el periodo impositivo. Luego le sumo la sanción por extemporaneidad
que debo calcular porque estoy presentando la declaración un mes siguiente a la fecha del vencimiento. Los aspectos relacionados a la sanción por extemporaneidad están tipificados en el artículo 641 del Estatuto Tributario. Al final, entonces tenemos un saldo total a pagar de 21.200.000. ¿Cuál es el siguiente paso? Entonces, diligenciar el formulario 300, luego presentar la declaración. Al momento de presentar la declaración tiene que estar firmada por el representante legal, por el contador público y, según el caso, por el revisor fiscal, si es que la empresa tiene la obligación de tener el revisor fiscal. Ya para finalizar, entonces podrán observar los aspectos característicos del formulario 300, en el cual debemos realizar o presentar la declaración del IVA. Esta primera parte es una parte general, es una información que el mismo sistema te la arrastra de acuerdo a los datos registrados en el RUC de la empresa. ¿Qué es lo importante? Que ustedes entonces se familiaricen con cada uno de esos aspectos necesarios para poder diligenciar el formulario 300. En primer lugar, tenemos entonces que lo primero que debemos hacer al momento de diligenciar el formulario es registrar todos los ingresos según su propia naturaleza. En segundo lugar, las compras. Todas las compras según su propia naturaleza, porque seguramente yo puedo comprar bienes, mercancías que estén grabadas al 19, otras al 5, incluso otras que estén exentas. Entonces, como segundo paso dentro del llenado de ese formulario debemos clarificar las compras. Luego pasamos a lo que se denomina un procedimiento que se llama liquidación privada. ¿Por qué se le denomina liquidación privada? Porque la determinación del impuesto la está haciendo el responsable a motu propio. Entonces, dentro de esa liquidación privada, son dos aspectos importantes que debemos considerar. Uno, registrar el impuesto al valor agregado generado, el que se originó de las ventas. Dos, que debemos entonces registrar en el formulario el impuesto descontable, que se originó de las compras. Y por último, entonces tenemos ya la parte final del formulario donde vamos a determinar los saldos, es decir, si finalmente la empresa o el responsable del IVA tiene un saldo a pagar o un saldo a favor. Obsérvese en la parte final del formulario cómo dentro de los aspectos que debemos considerar, clarificar, es además si hubo un saldo a favor o un saldo a pagar, si la empresa le aplicaron retenciones en IVA, si la empresa tiene que calcular y registrar una sanción, entre otros aspectos. En términos generales, la elaboración de la declaración del IVA es muy específico y la efectividad de la misma está condicionado, uno, al conocimiento que ustedes tienen en cuanto a los aspectos que establece el Estatuto Tributario a partir del artículo 420 de la norma en comento. Dos, en cuanto a la efectividad del proceso contable. ¿Qué significa eso? Si no estamos seguros que la contabilidad está correcta, entonces cualquier error que nosotros podamos tener en contabilidad se va a trasladar al formulario de la declaración del impuesto al valor agregado. Entonces, ¿qué les recomiendo al momento de hacer la declaración del IVA? Tomar en referencia todos estos aspectos que hemos conversado el día de hoy y garantizar que la información contable sea real. Eso es todo lo que quería compartir con ustedes. Muchas gracias y espero que esta información les sea útil para su formación como contadores públicos y posteriormente para su aplicación en el ejercicio profesional.